En este capítulo vamos a hablar de la estabilidad del avión. ¿Qué entendemos por estabilidad? Es la capacidad que tiene el avión de regresar a su condición de vuelo como se encontraba, por ejemplo, volando recto y nivelado, después de que pronto es perturbado por una turbulencia o es golpeado por una ráfaga de viento, y sin ayuda del piloto él vuelve y retoma su posición original. Ese dice que el avión es estable. Cuando no lo hace, cuando una turbulencia, una corriente de viento altera la condición de vuelo que tenía y requiere de ayuda del piloto para volver nuevamente a su posición normal, ahí decimos que la aeronave no es estable. Hay aeronaves que fueron diseñadas para entrenamiento, como el caso de nuestro Cessna, aeronaves diseñadas para combate, para fumigación, para hacer este tipo de maniobras, acrobacias y demás. Y estas aeronaves tienen unas características especiales de estabilidad. Otras aeronaves fueron diseñadas para transporte de carga, pasajeros, trabajos de este estilo y también tienen unas características especiales de estabilidad. Entendamos el concepto de maniobrabilidad. Maniobrabilidad es la capacidad que tiene una aeronave para responder a los mandos del avión, para moverse alrededor de los ejes imaginarios de una manera eficiente y rápida. Entonces, digamos, para aeronaves como las que nombramos inicialmente, para entrenamiento, combate, fumigación, acrobacia, necesitamos que la aeronave responda rápidamente a los mandos, es decir, que sea altamente maniobrable. Pero esa alta maniobrabilidad les sacrifica el grado de estabilidad, es decir, una aeronave que es bastante maniobrable es poco estable, es decir, una aeronave en la que yo tengo que estar todo el tiempo pendiente de los controles porque en cualquier momento se sale de la condición de vuelo normal que llevaba. Es muy maniobrable pero poco estable. Por el contrario, una aeronave que se utilice para transporte de carga o pasajeros, necesitamos que la aeronave sea bastante estable, que el pasajero no sienta el transcurrir del vuelo y que la carga tampoco se vaya a desacomodar, vaya a tener movimientos durante el vuelo. Entonces, en este tipo de aeronaves necesitamos una alta estabilidad. Pero esa alta estabilidad sacrifica la maniobrabilidad, es decir, que son aeronaves que responden muy lentamente a los controles de vuelo, que hacen los movimientos alrededor de los ejes imaginarios muy lentamente, debido a que son bastante estables. Podemos encontrar dos tipos de estabilidad: la estabilidad estática, que puede ser positiva, neutral o negativa, y la estabilidad dinámica, que también puede ser positiva, neutral o negativa. La estabilidad estática puede ser positiva si la aeronave, después de ser perturbada por la turbulencia, recupera nuevamente su actitud de vuelo. Puede ser neutral si, después de ser perturbada por la turbulencia, la aeronave asume una nueva condición de vuelo. O puede ser negativa si, después de ser perturbada por la turbulencia, la aeronave se aleja de su posición original de vuelo. Esta última obviamente es indeseable en las aeronaves. Las aeronaves se diseñan para tener cierto grado de estabilidad de acuerdo a la función que van a desempeñar. La estabilidad dinámica puede ser positiva si, después de ser perturbada por la turbulencia, la aeronave regresa a su posición original de vuelo mediante oscilaciones amortiguadas. Podemos tener estabilidad dinámica neutral si, después de ser perturbada la aeronave, hace oscilaciones pero no se aleja ni retoma la posición de vuelo original. Y podemos encontrar una estabilidad dinámica negativa si, después de ser perturbada por la turbulencia, la aeronave oscila pero cada vez se aleja más de su posición original de equilibrio. Analizando entonces estos temas, podríamos definir que una aeronave puede ser bastante estable o poco estable. Si nos detenemos a analizar, pensaríamos de pronto que tener muy buena estabilidad sería algo muy bueno para el avión. No, como lo dijimos anteriormente, eso depende del uso que se le vaya a dar. Si yo quiero una aeronave que sea maniobrable, no la diseño tan estable. Si yo quiero que la aeronave sea bastante estable, no la diseño tan maniobrable. Esos son los conceptos. Hay que entender que la maniobrabilidad es inversamente proporcional a la estabilidad. Si revisamos en nuestro test prep, en el online prepware, que es el software que nosotros utilizamos para prepararnos para los exámenes, para las pruebas de la FAA, nos vamos a dar cuenta que hasta ahí deja el tema el manual, hasta ahí no se meten más allá. Pero no, entendámoslo un poco más.
En el diseño del avión, nosotros vamos a ser pilotos, no ingenieros, pero entendamos cómo se maneja este tema. En el diseño del avión, el ingeniero aeronáutico o el diseñador del avión juega con varios factores para darle más o menos estabilidad al avión. Por ejemplo, podemos notar en algunos diseños que se le pone a las alas un ángulo de flechamiento. Es decir, que las alas no son totalmente rectas, como decir paralelas al eje lateral, sino que hay algunas que tienen forma de flecha, que están las puntas de las alas apuntando hacia atrás. En ese tipo de aeronaves la estabilidad direccional es bastante alta. Es decir, que la aeronave tiende a mantener su dirección. Si la aeronave es sacada de su condición normal de vuelo de pronto por una ráfaga de aire y le cambia la dirección momentáneamente, digamos, ella tiende a mantener su trayectoria, por inercia tiende a seguir la línea de vuelo. Entonces, entre más flechada el ala, se va a presentar más este efecto de estabilidad direccional. En una aeronave que tenga las alas totalmente rectas, bueno, no se presentaría esta facilidad de una estabilidad direccional. ¿Por qué? Porque al salir un ala con respecto al viento, la otra se va a esconder, pero van a quedar en la misma proporción de superficie enfrentando el viento que está golpeando de frente al avión. Y es el caso, por ejemplo, como nuestras aeronaves de entrenamiento que tienen las alas casi rectas, entonces no tienen muy buena estabilidad direccional, pero son bastante maniobrables. Otro aspecto del diseño que ayuda a mejorar la estabilidad direccional es el estabilizador vertical. Entre más grande y más grueso el estabilizador vertical, mayor va a ser la estabilidad direccional del avión. Adicionalmente, el estabilizador vertical tiene la función de centrar la cola cuando la turbulencia nos saca de trayectoria. La aeronave tiende a mantener su dirección por inercia, pero entonces el aire va a golpear más por el lado donde está el estabilizador, dando más cara al aire, y eso hace que nuevamente se centre, mantenga la dirección de vuelo. Es algo muy similar a lo que sucede con las tablas de surf. Hay dos tipos de tablas de surf: las que permiten que el surfista se pueda mantener parado en la tabla y pueda hacer maniobras manteniendo la dirección, debido a que tiene en la parte inferior unos estabilizadores muy parecidos al estabilizador vertical, que los llamamos quillas, y esas quillas van rompiendo el agua y van permitiendo que el surfista mantenga la dirección. Hay otro tipo de tabla de surf que no la tiene, y en esa tabla de surf un deportista de este tipo no puede mantenerse parado en la tabla. Se utilizan para otro tipo de maniobras debido a que no tienen el mismo tipo de estabilidad. Entonces démonos cuenta también que en aeronaves que son altamente maniobrables, los estabilizadores son relativamente pequeños y delgados. En aeronaves de comerciales o de pasajeros, los estabilizadores son supremamente grandes, lo cual le da bastante estabilidad direccional. Hay un aspecto que juega un papel importante en la aerodinámica del avión respecto al tema direccional, y es la guiñada adversa. Cuando nosotros movemos los alerones, el alerón que baja da más cara al aire, va a haber más presión por ese lado, y eso también genera cierto tipo de resistencia parásita. Además de que nos ayuda a levantar el ala, también frena un poco el aire que lo está golpeando, y eso nos va a generar un poco de presión hacia atrás en el alerón. Eso hace que la aeronave genere una pequeña guiñada a la izquierda, y es lo que nosotros llamamos guiñada adversa, que también nos puede ocasionar un movimiento involuntario de yaw cuando estamos haciendo movimientos de roll. Ahora, ¿qué pasa respecto al eje lateral? ¿Cómo logramos que una aeronave sea más estable lateralmente? Entonces, en algunos diseños de aeronaves encontramos un ángulo diedro, que es el ángulo que se forma entre la elevación de las alas y la horizontal. Es decir, que en algunas aeronaves yo me puedo meter debajo del avión y podría tocar las alas en el área que está cerca al fuselaje. Al encastre le llamamos a esa parte donde está pegada el ala al fuselaje. Ahí yo la podría tocar. Pero si me voy hacia la punta del ala está muy arriba. Es un efecto similar al que encontramos con los barcos con la parte de abajo. La forma que tiene el barco está diseñada para que si se inclina para un lado, el efecto de presión que le hace el agua lo vuelva a regresar nuevamente a su posición de equilibrio. Es decir, que tendría una estabilidad estática positiva y una estabilidad dinámica positiva, porque regresaría a su posición normal por medio de oscilaciones. Eso haría un barco.
Entonces en las aeronaves que tienen este ángulo diedro vamos a encontrar una alta estabilidad lateral. También con este diseño juega el quien fabrica la aeronave, quien la diseña, debido a que en aeronaves que son por su característica de construcción demasiado estables, hacen el efecto contrario, le colocan un ángulo diedro negativo que llamamos también aniedro, y en este diseño sucede todo lo contrario que en el ángulo diedro. Entonces el ala que baja va a disminuir su superficie o su sombra respecto a la horizontal. Eso hace que se pierda sustentación en esa ala. Y el ala que sube, al contrario, aumenta la sombra sobre la horizontal, es decir, que aumenta la superficie relativa y eso hace que se produzca más sustentación en esa ala. O sea que cualquier movimiento lateral va a desestabilizar el avión. O a veces también combinan los dos tipos de diedro positivo y negativo en un diseño que se llama poliedro, y pues como dijimos, en aeronaves de tipo entrenamiento, fumigación y demás que son maniobrables le colocan un ángulo diedro neutro. Algo que ayuda a mejorar la estabilidad direccional y lateral a la vez es el uso de los Longhorn, de esos cachitos largos que encontramos en la punta de las alas, que si recordamos nos servían para disminuir los vórtices, pero también entonces nos ayudan tanto a la estabilidad direccional, porque son muy similares a este estabilizador vertical grande, y por estar en la punta de las alas generan tensión y también ayudan a aumentar un poco la estabilidad lateral. Ahora, en cuanto a la estabilidad longitudinal, es decir, hablando algo referente como al movimiento de cabeceo, que el eje longitudinal se mueva hacia arriba o hacia abajo, que la aeronave ha sido perturbada por una corriente de aire, una turbulencia, y sube la nariz, vuelve y la baja, vuelve y la sube. Entonces en este caso mejoramos esa estabilidad o tratamos de buscar una estabilidad positiva estática, positiva dinámica, con el uso del estabilizador horizontal. Entonces el estabilizador horizontal es lo que nos va a ayudar a que la aeronave se mantenga estable longitudinalmente, es decir, que si sube la nariz, vuelve y la baje, vuelve y la sube y vuelve y regresa a su posición normal original de vuelo. Entonces de igual manera, entre más grande, más gruesito sea el estabilizador horizontal, nos ayuda más a este tipo de estabilidad longitudinal, a estabilidad respecto al cabeceo. Entonces vamos a notar que las aeronaves comerciales o de carga, las aeronaves de carga o pasajeros, tienen los estabilizadores bastante grandes y gruesos. Eso les da bastante estabilidad. En cambio, nuestros aviones de entrenamiento, de acrobacia, de fumigación, etcétera, tienen los estabilizadores pequeños y delgados. Un efecto que es bastante importante y que sí tenemos que tener muy en cuenta respecto a la estabilidad longitudinal es la posición del centro de gravedad. Recordemos que el centro de gravedad es ese punto donde se equilibra todas las fuerzas del avión hacia adelante o hacia atrás. Cuando cargamos nuestro avión debemos equilibrar la carga de atrás con la parte de adelante, los pesos que colocamos hacia la parte de atrás del avión con los pesos hacia adelante, para que el centro de gravedad se mantenga en su posición. Sin embargo, de pronto va a ser muy difícil acomodar el peso para que nos quede ese centro de gravedad perfectamente. Entonces el fabricante me va a dar unos límites de centro de gravedad. Es decir, me va a decir, si usted coloca X cantidad de carga atrás en la parte de atrás de la bodega, de pronto el centro de gravedad se le va a correr un poco para atrás. Entonces, ¿qué efectos le podría causar? Eso lo vamos a analizar en peso y balance. Siempre y cuando yo mantenga el centro de gravedad dentro de esos límites, no voy a tener problemas. Eso lo hacemos por medio de unos cálculos matemáticos que vamos a ver más adelante en performance. Otro tema que es importante entender es el efecto de tierra. Ya lo tratamos anteriormente cuando hablamos de los vórtices. Dijimos que el vórtice en la aeronave se produce en el momento en que el peso pasa del tren de aterrizaje a las alas. En el momento en que el avión despega y se levanta del piso, en ese momento comienza a producir vórtices. Y los vórtices se eliminan en el momento que el avión aterriza. Pero hay un efecto que sucede cuando la aeronave se encuentra a la mitad de la envergadura sobre el piso. Recordemos que la envergadura es la distancia que hay de punta de ala a punta de ala. Entonces cuando la aeronave se encuentra a la mitad de la envergadura sobre el piso, se produce el efecto de suelo. Entonces cuando la aeronave se encuentra a esa distancia sobre el piso o menos, se va a producir un colchón de aire debajo del avión
que de pronto nos va a hacer que la aeronave flote un poco más en el momento del aterrizaje. Es decir, ese colchón de aire es una presión de aire que se forma debajo de las alas y el avión en determinado momento asume como si hubiese aterrizado, aunque todavía no haya tocado el piso. En aeronaves de ala baja, como por ejemplo el Piper 28, que es un avión que utilizamos para entrenamiento, debido a que las alas están más cerca del piso, el colchón de aire que se forma debajo del ala, que es el efecto de tierra o ground effect, se va a producir con mayor intensidad que en el Cessna que tenemos de ala alta. Entonces, si de pronto estamos volando las dos aeronaves, vamos a notar que el Piper aterriza con más suavidad debido a ese colchón de aire. Una persona que vuele un avión de ala baja y pase a un avión de ala alta tiene que tener en cuenta que el ground effect no se produce igual de fuerte y de pronto por eso puede aterrizar muy brusco, golpear la aeronave contra el piso. Y también importante tener en cuenta que ese efecto de tierra puede ocasionar que la aeronave despegue antes de conseguir la velocidad de despegue. Se forma ese colchón de aire y me levanta el avión del piso y bueno, eso es peligroso porque recordemos que la pérdida se produce o mejor, va a ser más peligrosa cuando estamos volando a baja altura. Entonces es importante ponerle mucho cuidado a eso, que el avión no se nos levante antes de la velocidad de rotación, la velocidad con la que debemos despegar. Y para concluir con los temas de nuestra asignatura de aerodinámica básica, tenemos que analizar un par de maniobras que nos pide tener en cuenta la FAA. La maniobra de curso rectangular lo que nos va a permitir analizar es la incidencia del viento respecto a la trayectoria. Entonces, digamos, vamos a ubicar un terreno o un área en la que podamos ver una forma cuadrada rectangular y en la cual podamos seguir unos rumbos predeterminados. De esa manera vamos a manejar 4 rumbos. Vamos a hacer ese cuadrado, ese rectángulo, manteniendo ciertos rumbos. Si no entendemos el concepto de rumbo, les aconsejo que entren al portal de estudio y en la parte de Simulation Labs hay un primer laboratorio que hace referencia a la rosa de los vientos, a los rumbos, para que entendamos de qué estamos hablando. Vamos a llevar una trayectoria con respecto al norte y el rumbo es el ángulo formado entre el norte y la dirección que está llevando nuestro avión. Les recomiendo mucho que hagan ese ejercicio. En ese ejercicio vamos a tener que utilizar una hoja cuadriculada tamaño examen, una regla, un transportador, y es importante que entendamos muy bien los rumbos. Los rumbos son la base de la navegación y si no empezamos a hacer ejercicios desde ahorita, más adelante de pronto podemos tener inconvenientes en la asignatura de navegación. En esa gráfica que vemos en pantalla, entonces podemos notar que hay digamos, un cuadrado alrededor del cual vamos a hacer nuestra trayectoria, pero el viento nos va a afectar. Entonces, supongamos, si el viento está en calma, yo podría manejar unos rumbos, aquí en el ejercicio están fáciles, que sería norte 270, 180, 90, regreso al norte, es decir que vamos a estar haciendo un cuadrado con los rumbos. Pero ¿qué sucede si tenemos viento? Entonces analicemos el caso, por ejemplo, que tengamos un viento de la izquierda. Entonces si tenemos un viento de la izquierda, cuando hagamos primer tramo, que sería subir de este punto a este punto que originalmente era con rumbo norte, el viento nos va a desplazar hacia la derecha, es decir, que no vamos a llegar a este punto, sino que vamos a llegar a este otro punto. El objetivo es que este ejercicio lo vamos a hacer de forma visual, es decir, de todas maneras tenemos que llegar a este punto. Entonces, para eso vamos a tener que hacer una corrección respecto al viento. ¿Qué corrección? Meter un poco la nariz hacia el viento, es decir, volar con el avión apuntando un poquito hacia la izquierda para que la trayectoria de vuelo me lleve al punto al que yo quiero volar. Eso es una corrección de viento o corrección de deriva. En el segundo tramo, bueno, el viento viene de frente, lo único que va a ocasionar es que nuestra velocidad sea menor y que el tiempo en llegar al punto C sea menor. Es decir, en este trayecto el avión va a ir más lento, pero el viento no lo va a sacar de la trayectoria, no lo va a llevar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda porque el viento viene de frente. En el tercer tramo ya tenemos el viento de la derecha, es decir, que si nosotros volamos manteniendo el rumbo normal, que sería 180 grados,
no vamos a salir a este punto, sino que nos va a desplazar hacia adentro del cuadrado, nos va a desplazar hacia la izquierda porque el viento nos está pegando por la derecha. Si queremos mantener la trayectoria, es decir, seguir sobre la línea de referencia que tenemos para llegar a este punto, pues entonces tenemos que meter un poco la nariz hacia el viento. Es decir, girar un poquito la nariz hacia la derecha para hacer esa corrección de viento o de deriva y que la trayectoria del avión me lleve hasta este punto. En el cuarto tramo, bueno, tenemos viento de cola. La diferencia es que aquí se nos va a aumentar la velocidad. El viento de frente que teníamos aquí nos va a reducir la velocidad. El viento de cola que tenemos aquí nos va a aumentar la velocidad. Entonces no habría que hacer ninguna corrección de deriva porque tenemos el viento justo de atrás y no nos va a desplazar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha de la trayectoria. En los exámenes de la FAA nos ponen un gráfico similar y nos van a decir, en el caso de este curso rectangular, en qué posiciones el piloto tuvo que girar más o tuvo que girar menos de 90 grados. En este primer tramo, como tengo el viento de la izquierda, pues voy a tener que meter un poquitico de nariz al viento. Entonces, digamos, no estaría llevando un rumbo norte, sino digamos un rumbo 350, estaría apuntando un poco a la izquierda. Y después debo virar a rumbo, aquí en este espacio de aquí, debo virar a rumbo 270, entonces el viraje va a ser menor. Ya llevaba 10 graditos hacia el viento y voy a virar hacia rumbo 270, aquí viraría solo 80 grados. En esta esquina vengo con un rumbo 270, tengo que virar a rumbo 180. Pero ¿qué sucede? Que como tengo el viento de la derecha, tengo que meter la nariz un poquito hacia el viento. Lo que quiere decir que no viraría exactamente a 180. Entonces aquí giraríamos menos de 90 grados. Haríamos un viraje menor de 90 grados. En esta esquina tengo que virar a un rumbo 90. Aquí sí vamos a tener que virar más de 90 grados. Aquí viraríamos 100 grados debido a que de todas maneras tenemos que tomar un rumbo 90. Lo mismo en esta esquina. Si seguimos haciendo continuo este cuadrado, en esta esquina también voy con rumbo 090 y debería normalmente virar a rumbo norte, pero como el viento viene de la izquierda, tengo que girar la nariz un poquito más, unos 10 graditos más. Entonces en esta esquina viraría más de los 90 grados. Para poder entender este ejercicio de curso rectangular, tenemos que entender el concepto de ángulos. Por eso es importante que adelantemos ese Simulation Lab 1, el relativo a los rumbos, a la rosa de los vientos, para que entendamos los ángulos. Y antes de entrar al simulador de vuelo, deben entregarme ese Simulation Lab desarrollado en la hojita cuadriculada, tamaño examen. Me deben presentar 100 ejercicios de direcciones, rumbos, contrarrumbos, etcétera. Todo el ejercicio como aparece descrito en el Simulation Lab 1 lo deben entregar antes de entrar al simulador de vuelo. Y obviamente si no entendemos el concepto de rumbos va a ser muy difícil que entendamos este ejercicio de curso rectangular. Y la última maniobra que tenemos que analizar son los S-turn, los virajes en S. Y para ese viraje en S vamos a tomar como referencia una línea recta que puede ser una división de cultivo, una carretera, un canal, cualquier línea recta que veamos en el terreno, porque recordemos que estamos en Private Pilot, estamos haciendo maniobras de tipo visual. Entonces vamos a tomar una referencia y el objetivo es que vamos a hacer unos virajes respecto a esa línea de referencia. Si analizamos esta gráfica, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el avión arranca con un rumbo norte. No necesariamente tiene que ser un rumbo norte. Como les digo, ya cuando lleguemos al avión tenemos que tener perfectamente entendido el tema de los rumbos y para eso hagan muchos ejercicios con el Simulation Lab 1. Entonces, bueno, vamos a arrancar con rumbo norte. Cruzamos la carretera y debemos iniciar un roll, un bank a la izquierda. Entonces vamos a hacerlo con régimen coordinado estándar, pero nos vamos a dar cuenta durante la trayectoria del viraje que este viento que viene de los 180 grados, viene del sur, ese viento nos va a alejar de la carretera. Entonces básicamente cuando terminemos el viraje vamos a resultar por acá en esta posición y el círculo va a ser muy grande porque el viento nos va a alejar de la carretera.
Llegamos a la carretera y vamos a invertir el roll, vamos a invertir el bank hacia la derecha. Entonces vamos a girar hacia la derecha y si hacemos el viraje con un coordinado estándar, nos vamos a dar cuenta que cada vez vamos a estar más cerca de la carretera. Entonces, para poder llegar de forma perpendicular a la carretera, para no llegar de lado, sino llegar perpendicular a la carretera, aquí nos va a tocar aumentar el roll, hacer un viraje un poco más pronunciado para poder coincidir y llegar a la carretera de frente. Entonces vamos a darnos cuenta que vamos a tener una parte del círculo que se nos va a formar más grande de lo normal y una parte del círculo que se nos va a formar más pequeño de lo normal debido a la incidencia del viento. Entonces normalmente en esta maniobra, vuelvo y le repito, como las dos maniobras anteriores hay que estudiarlas muy bien, porque esas las vamos a hacer en vuelo. Entonces en esta maniobra el instructor te va a decir, bueno, mire, vamos a hacer un storm alrededor de esta carretera. ¿Qué pasa? Que no tenemos indicación del viento. Es decir, en esta maniobra no hay nadie que nos diga de dónde viene el viento. Lo vamos a entender es tan pronto estemos haciendo la maniobra, si nos está alejando de la línea o si nos está acercando a la línea de referencia. Ahora, todas las veces el viento no viene así de manera perpendicular, el viento puede venir cruzado, de acá, de cualquier lado. Entonces, bueno, es importante que entendamos esta maniobra porque la vamos a hacer más adelante y bueno, esto debería estar más adelante de pronto en la parte de maniobra ya cuando vayamos a volar, pero pues el examen de la FAA nos pide entender estas tres maniobras y nos las evalúa en este módulo de Basic Aerodynamics.